Muy bien, nos encontramos acá en el Punto Violeta recientemente inaugurado con Luciano Fabri, que sos secretario para recordame. Secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Bueno, Luciano, contanos un poquito qué andas haciendo acá por la región, porque hemos visto que está por todo el norte provincial, ¿no? Así es, estamos hoy en el Punto Violeta Ana María Acevedo, en la localidad de Vera, por realizar una ronda de varones, que es uno de los dispositivos del programa Masculinidades por la Igualdad, que es parte de las políticas públicas de nuestro Ministerio de Igualdad de la provincia, que fue presentado por el gobernador Omar Perotti en el marco de la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1 de mayo y que consiste en una serie de acciones tendientes a involucrar a los varones en la construcción de un cambio social y cultural que permita garantizar una vida libre de violencias por motivos de género y mayores condiciones de igualdad en toda nuestra provincia. Luciano, explicaros un poquito más qué significa esta ronda de valores. ¿De qué se va a tratar esta charla? Que la verdad que nos parece muy interesante cuando leíamos la invitación que nos mandaban de la provincia. La verdad que muchos temas para empezar a hablar, para empezar a conversar y para comenzar a sociabilizarlos, ¿no? Es una ronda de varones con trabajadores, en este caso del municipio de Vera. Es un espacio para que los varones reconozcamos que también, digamos, tenemos género, que la masculinidad es un proceso de aprendizaje social que está muchas veces atravesado por estereotipos y mandatos y que la agenda de género no es una agenda exclusiva de las mujeres y de las diversidades sexuales, sino que también nos involucra, nos implica y generar un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio, para ver cómo esta masculinidad, digamos, se ha ido construyendo a lo largo de nuestras vidas y de qué manera podemos identificar aquellas cosas que no son saludables, que no son justas o que no son igualitarias de esa masculinidad y poder trabajar colectivamente para transformarla. Recién te escuchamos hablar de masculinidades. ¿Qué le podemos decir a nuestro oyente sobre las masculinidades? Porque por allí se puede llegar a confundir con algunas ideas machistas de lo que se tenía la formación anterior que se tenía, o la malformación que teníamos como, bueno, como hombres, como masculinos, como machos en Argentina. ¿Qué diferencia hay entre masculinidad y, bueno, y género masculino? Bueno, las masculinidades justamente tienen que ver con los diferentes discursos sociales que existen a lo largo del tiempo acerca de cómo debe ser un varón, ¿no? Ujú. Esos discursos sociales van cambiando y en muchos casos esos cambios están motorizados por la lucha cultural que realizan los movimientos de mujeres y las diversidades sexuales. Es decir, que los cambios en las masculinidades en muchos casos no son promovidos por los propios varones, sino que nos llegan, digamos, de algún modo impulsados, digamos, por las acciones de las mujeres y las diversidades. Un poco la idea es que nosotros podamos ponernos a tono con ese cambio social y cultural sin sentirlo como una amenaza o como un ataque hacia los varones, sino como una oportunidad. Desde el programa Masculinidades por la Igualdad decimos que esta es una oportunidad para ser mejores, en el sentido que nos permite empezar a revisar y a erradicar las formas de violencia que existen, están naturalizadas, las desigualdades, que podamos contribuir a una distribución más equitativa de los trabajos de cuidados, que podamos identificar cuando otros varones están ejerciendo violencia para poder ser partícipes de erradicar esas prácticas, de algún modo que no seamos solo espectadores de ese cambio social que otras impulsan, sino que contribuyamos precisamente a generar, digamos, una sociedad más igualitaria que también va a ser una mejor sociedad para nosotros. Luciano, te escuchamos decir varias veces la palabra cambio social. Em, Vos como un conocedor de todo este tema, ¿crees que socialmente estamos madurando con respecto a esto que estamos hablando? Claramente hay un proceso de cambio, si nosotros nos ponemos a pensar del 2015 con el 3 de junio y el gran grito del Ni Una Menos, condenando y repudiando los femicidios, hay un proceso constante de cambio, las generaciones más jóvenes vienen cada vez más sensibilizadas e involucradas en esta agenda, quizás a otras personas más grandes nos cuesta un poco más, y estos espacios son los que nos permiten empezar a poner en circulación la palabra, ¿no? A no estar
a la defensiva respecto al cambio que nuestras compañeras impulsan, sino a poder, digamos, de algún modo empatizar un poco más con ese proceso de cambio y ver de qué manera podemos contribuir y al mismo tiempo cómo ese proceso nos viene a permitir una vida más justa para nosotros. Cuando hacemos estas rondas podemos empezar a identificar que hay mandatos de masculinidad que también implican mucho peso para los varones. El considerar que siempre tienen que ser el sostén del hogar, que no pueden expresar, digamos, sus propias emociones, digamos, por temor a dejar de ser considerados masculinos por otros hombres, el poco compromiso, digamos, que tenemos con nuestra propia salud, que postergamos permanentemente la asistencia al sistema de salud, sobre todo en su dimensión más preventiva, y vamos recién, digamos, como estamos en una situación de emergencia. Hay muchos datos que nos hablan de esto. La tasa de suicidio en los varones es 3 veces mayor que la de las mujeres. Morimos en promedio 7 años antes que las mujeres. Protagonizamos la mayoría de los accidentes de tránsito letales. Tenemos un mayor consumo de sustancias, un mayor consumo problemático de alcohol y de drogas. Todo esto, digamos, habla justamente de cómo una masculinidad más tradicional, más hegemónica, también afecta las formas de vivir, de enfermar y de morir de los varones, y eso se traduce en formas de desigualdad y de violencia también hacia las mujeres y las diversidades sexuales. Por eso la agenda de género es una agenda para toda la comunidad, para poder vivir en mejores condiciones de igualdad y de justicia social. Mirá qué datos interesantes, la verdad que datos interesantísimos que hacen, bueno, a un todo que está, de lo que nos está explicando tan claramente. La última, no queremos robarte más tiempo. Vos recorrerás toda la provincia trabajando en tu secretaría, en tu área. ¿Hay algún lugar geográfico de la provincia que estés más adelantado con respecto a este tema que estamos hablando? No sé si más adelantado, creo que tenemos una provincia muy heterogénea, con territorios muy diversos. Hay que poder, digamos, construir diálogos situados, ¿no? Donde podamos respetar la idiosincrasia del lugar y al mismo tiempo poder conocer, aprender, digamos, de las realidades de nuestra provincia, que es muy rica. Y quizás, digamos, lo que va cambiando son los ritmos de ciertos debates, los códigos, ¿no? Las formas de interpretar ciertas cuestiones. Pero lo que vamos viendo desde el sur hasta el norte, digamos, es que hay una necesidad de los varones de hablar, ¿no? Cuando generamos estas rondas, quizás al principio se sienten un poco desorientados, un poco incómodos de qué se trata esto, de las masculinidades, de las rondas de varones, pero basta un rato para construir un espacio de confianza donde los varones sentimos que tenemos la posibilidad de compartir con otros varones, ya no solamente hablando de fútbol, o hablando de mujeres, o hablando de política, sino también hablando de nosotros mismos y de todo lo que muchas veces tuvimos que callar por miedo a que nuestra masculinidad se vea negada o devaluada solo por el hecho de expresar nuestras emociones. Venimos de hacer una ronda de varones en Calchaquí con los compañeros trabajadores del municipio. Apenas empezamos la ronda había como algunas caras de incomodidad, de dónde venimos, a qué. Y cuando terminamos, después de 2 horas de taller, los mismos compañeros decían que se les había pasado muy rápido, que lo habían disfrutado, que se habían sentido cómodos y que esperaban que hubiera, digamos, una nueva ronda en la que participar y en la que traer a sus amigos y a sus compañeros para ser cada vez más los que nos sumemos a estas acciones, que también son formas de reparar esa historia de machismo, digamos, que lastima, que genera daño, que genera violencia en las mujeres, en las diversidades y de algún modo también en los propios varones. Luciano, agradecerte y te confesamos que en la mitad de las entrevistas la verdad que ya nos asombraste y quedamos con los ojos grandes. ¿No pensaron en hacer este tipo de encuentro más masivamente? Porque la verdad que los temas son muy, pero muy interesantes. Sí, lo pensamos siempre, tenemos diferentes estrategias, estamos haciendo una formación con 150 municipios y comunas de manera virtual, estamos trabajando con docentes, preceptores y supervisores de escuelas técnicas de las 145 escuelas de la provincia, estamos haciendo las rondas de varones, las charlas de masculinidades por la igualdad. Es un programa muy reciente, pero que genera mucho interés, mucha curiosidad, mucha expectativa y estamos muy contentos de poder recorrer nuestra provincia con esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias a vos.